Ese día, bueno, mi vida cambió para siempre, ya que el taxi chocó de frente contra un camión. Pero yo era súper deportista, Diego, súper deportista. Me encantaban los deportes competitivos y todo. Me acuerdo y era como vivir en un infierno. No prendí nunca la televisión, nada, no quería ni un ruido externo, nada, nada. Llegaba la terapeuta ocupacional que me ponía los típicos palitos, esos de niños chicos enfrente, y me decía, agarra uno, y yo era así, pero con la lágrima aquí, es que no podía agarrar un palo. Creo que ha sido una de las mejores decisiones que yo he tenido en mi vida. Yo venía de colegio particular, de puras mujeres. De verdad que lo digo así como desde la vereda de que siempre fui muy privilegiada en ciertas cosas, pero no podéis ser ciego a lo que se vive en la realidad en este país. Entonces me siento súper afortunada de haber ido a la Escuela de Ingeniería de las Chile. Una de mis hermanas, mi hermana mayor, me llama, entonces me dice, oye Carola, fíjate que ayer vino a comer el gerente general del Consejo Minero y el gerente general dijo que estaba buscando una mujer ingeniero civil industrial para el Consejo Minero. Entonces me dijo, ¿sabéis que tenéis que llamarlo? Le digo, búscate en las páginas blancas Consejo Minero. Entonces ahí me tocó viajar con varios directores, con los ministros que estaban de turno y conocer algunas mineras, así que ahí me enamoré de la minería. A pesar que todos me dijeron, no, mira, tú eres súper valiosa para nosotros, te vamos a cuidar, no vayas a reuniones con clientes porque se pueden incomodar. Al año me despidieron porque ya no servía para lo que me habían contratado. Eso fue súper duro también. Tú ya no eres eficiente, eres poco productiva, entonces te vamos a desechar. Después yo dije, yo necesito reinventarme. Así que dije, bueno, yo sí puedo encontrar una posibilidad laboral. Oportunidad País, un podcast de Desafío Latam. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de Oportunidad País, donde nosotros lo que queremos es dar visibilidad a personas e instituciones que están aportando al país, que sin ellas el país se detiene. Y en esta ocasión vamos a estar junto a una verdadera crack, una persona que admiro. Ella es Carolina García Vergesio, quien ha tenido una destacada trayectoria de más de 25 años en la industria minería, en gestión estratégica y organizacional, y se ha convertido en una de las voces más influyentes de Chile en diversidad, equidad e inclusión. Carolina es ingeniera civil industrial de la Universidad de Chile, actualmente trabaja en BHP en consultoría y es fundadora de Comunidad Inclusiva, una organización dedicada a promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Diego, pero feliz de estar acá contigo en tu podcast, que me encanta, así es que súper agradecida de esta invitación y de que al fin podamos estar acá juntos grabando este podcast. Eso, qué maravilloso. Un placer también para mí estar compartiendo contigo. Avanzando a la pregunta, Carolina, cuéntame, ¿cómo llegaste al mundo de la ingeniería? Eres hija de Fernando García, quien fue presidente del Colegio de Ingenieros y ejecutivo de IBM por décadas. ¿Cómo fue crecer en ese entorno? ¿Sentiste presión por seguir un camino específico o fue más bien una libertad que otros no tenían? Oye, buena pregunta lo de la ingeniería, porque fíjate que yo en esa época, nosotros somos 6 hermanos, pero yo era súper deportista, Diego, súper deportista. Me encantaban los deportes competitivos y todo. Y encontré yo que era como obvio que yo tenía que estudiar educación física, porque yo quería poner un gimnasio. Entonces, cuando voy y le cuento a mi papá, oye, papá, ya cacho lo que voy a estudiar. Entonces me dice, ¿qué vas a estudiar? Educación física. Pero ¿cómo? Me dice, tus 2 hermanas mayores son educadoras, porque la mayor era educadora diferencial, que trabajaba en una cuestión nada que ver, la segunda educadora de párvulo. Entonces me dice, ¿tú también educadora? Me dice,
pero a ti que te va tan bien en matemáticas y en física, que eres pero extraordinaria, porque a mí me iba súper bien en matemáticas y física. Tenía muy buenas notas. Entonces me dice, ¿por qué no estudias ingeniería? Me dice, ¿a ti que te gustan los deportes caros? Entonces, así, porque yo le dije, no, es que yo quiero poner un gimnasio. Entonces me dice, oye, mira, estudia ingeniería, así tus hijos van a poder hacer los mismos deportes que a ti te gustan y si más adelante ahí te gusta poner un gimnasio y toda la cuestión. Y yo lo encontré como tan lógico, fíjate, que le dije, oye, tenés razón. Y así entré a ingeniería. Ahora, él era súper orgulloso de haber estado en la Universidad de Chile. Entonces me dijo, oye, sí, pero una sola cosa, tiene que ser en la Chile. Y yo, uy, no, que me tincaba más otras universidades, pero en realidad entrar a la Escuela de Ingeniería de la Chile fue súper emocionante. O sea, creo que ha sido una de las mejores decisiones que yo he tenido en mi vida, porque la Chile realmente tú vivías lo que era la diversidad, de verdad. Y yo pude entender lo que le pasaba a un montón de gente que tal vez yo venía de colegio particular, de puras mujeres, así, o sea, esto de llegar a esta jungla, compadre, de puros hombres, porque en esa época éramos un 5% de mujeres. Entonces, yo de verdad que yo no estaba para nada acostumbrada a, mm, a los hombres, aparte tenía 3 hermanos hombres, pero no era lo mismo, pero nunca había estado estudiando con hombres, entonces de verdad que fue súper, súper complejo entrar a la escuela, pero también emocionante y creo que ahí realmente conocí lo que pasaba en Chile, que como que de verdad que lo digo así como desde la vereda de que siempre fui como muy, muy privilegiada en ciertas cosas, pero no podéis ser ciego. No podéis ser ciego a lo que se vive en la realidad en este país. Entonces me siento súper, súper afortunada de haber ido a la Escuela de Ingeniería de la Chile. Maravilloso. Claro, entonces entraste a la Chile, donde en ese tiempo también, como ser mujer no era como... Era una excepción, no era la regla. Cuenta un poco más de la experiencia, porque claro, también dices, claro, que había un montón de diversidad, pero no era tan así, pensando que, claro, quizás de público, pero no de mujeres. Además, considerando que esa universidad como que tiene la escuela de ahí versus otras que están otras escuelas que por último quizás en ingeniería no se ven tantas mujeres, pero hay otras mujeres por al lado, entonces era como un mundo de hombres. Ah, ya, si te Como... refieres a eso, claro. En la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, que se estudia en Bochef, es solo la Escuela de Ingeniería y está geología. También puro hombre. Puro hombre en esa época. Entonces, ¿Cómo claro, te no, sentiste no es ahí? muy diverso, no es muy diverso. No, al principio yo me sentía, pero, o sea, pollo en corral ajeno, de todas maneras. No me atrevía a hablarle a mis compañeros, ¿cachai? O sea, si es que se iban a reír o qué sé yo. Pero justo tuve también la suerte de entrar con varias compañeras del colegio. Muy bueno. Y como que inmediatamente nos juntamos las mujeres, hicimos como grupo así cohesionado, íbamos para todos lados, juntas para todos lados. Oye, y de verdad que yo, bueno, agradezco de pronto, de repente yo soy sociable y todo, entonces me hice amiga al tiro de las mujeres y después de las que venían más abajo. Pero sí, era un mundo hostil. Y como bien tú dices, fíjate que no había reparado en eso, ¿ah? De que si uno fuera a la católica o a otras universidades, tú te encuentras al lado con diseño o con ecuación de Enfermería. párvulo y todo. No, esto era full ingeniería. Pero además que, claro, tampoco tan gente tan diversa, porque eran todos súper capos, súper capos. Entonces, yo que tenía, te lo juro, Diego, que me avergüenza decirlo, pero tenía promedio 7 en matemática y 7 en física, entrar ahí,
O sea, yo era, pero o sea, te sentís la imbécil más idiota de todo. O sea, yo jamás había tenido un rojo en el colegio, que es una baja nota. Mi primera nota acá fue un 2 pelado, un 2 pelado en álgebra. Pero después me acostumbré, así que no fue problema. Qué locura. Pero bueno, cosas que pasan, a mí también pasó cuando entré a la universidad, como que me creía muy inteligente, después me di cuenta que no era tanto. No era para tanto. Oye, después de titularte, tu carrera te llevó a la minería y a la consultoría internacional. Argentina, Perú, Bolivia, Chile. ¿Qué te atrajo de ese sector? Porque el año 90 la minería no era precisamente el destino soñado del ingeniero en mujeres. Oye, buena pregunta, porque mira, yo salí de la escuela y al tiro me puse a trabajar en una empresa consultora. Em, Ahí partí mi época laboral en empresas de consultoría que vendían ERPs, que son estos como cerebros para ciertas industrias. Entonces partí en ERP de finanzas, después me cambié a otro de manufactura, que también era súper masculinizado el tema. Y después terminé en uno de retail. Em, y que ahí, bueno, me tocó viajar con mis clientes y todo. Partíamos a Las Vegas, yo con los clientes, es muy divertido porque yo era la única que llegaba a la feria laboral al otro día, ¿cachai? La única responsable. La única responsable, yo sé dónde están todos los vendedores. Nada, pues yo era la única perna. Oye, pero bueno, pero después de eso me fui a otra empresa consultora vendiendo RPs que hacíamos como una especie de SAP chiquitito. Y ahí yo estaba súper aburrida en esa empresa. Y una de mis hermanas, mi hermana mayor, me llama. Yo iba manejando desde esta empresa que era en el centro. Y yo iba manejando por Santa María para arriba. Entonces me dice, oye, Carola, fíjate que ayer vino a comer el gerente general del Consejo Minero y otra gente, porque su marido trabajaba como gerente de recursos humanos en Minera Escondida. Entonces me dice, vinieron a comer anoche y el gerente general dijo que estaba buscando una mujer, ingeniero civil industrial, para el Consejo Minero. Entonces me dijo, ¿sabéis que tenéis que llamarlo? Tenéis que llamarlo. Oye, y para mí, yo jamás hubiera pensado que iba a entrar a la minería. Obviamente que conocía la minería, en el último año habíamos ido a Mineral Indio de paseo, pero no lo había visto como un fin. Oye, me tincó cualquier cantidad. Y yo, te lo juro, ¿Pero porque era algo distinto? no, llamo a mi nana y le digo, Vero, búscate en las páginas blancas, cáchate. Ahí ya, esa cuestión tú no la cachai, po. Pero en mi época sí, ponte tú, la guía de teléfono era como un libro con... Cacho, no. Ay, ya, nunca tan perno. Y había otra guía, las guías amarillas, donde estaban las cosas comerciales. Le digo, búscate en las páginas blancas, Consejo Minero. Y me da el teléfono, pues ya, yo me lo acordé de memoria. En esa época no teníamos un procesador para acordarte de los números. Oye, marqué, entonces pregunto, eran como las 7 de la tarde ya. Entonces digo, hola, oye, ¿podría hablar con el gerente general? Y me contesta un hombre. Entonces me dice, sí, con él. Entonces le digo, hola, mira, tú hablas con Carolina García, tú estuviste comiendo anoche en la casa de la Sole García, mi hermana, y que me dijo que tú estabas buscando una mujer, ingeniera civil industrial, y te quiero contar que, oye, que me encantaría ir a hablar contigo, pero, oye, pero no me dijo cómo te llamabas. Oye, no, sí, pensamiento hablado. Le dije, no me dijo cómo te llamabas. Oye, dile a la Sole que soy Mauro Valdés. Bueno, Mauro es un personaje en la industria. Entonces yo le dije, oye, me encantaría que me conocieras, ir a verte y todo. Bueno, nos pusimos de acuerdo y tengo que haber ido en los siguientes días a verlo. Y Mauro encantador, es súper encantador. Hicimos match al tiro y me dijo, bueno, ahora tienes que ir a conocer al presidente del Consejo Minero para ver si te da la venia,
que en ese momento era Diego Hernández, que Diego en ese minuto era el presidente de Minera Collahuasi, que bueno, que Diego después fue presidente de BHP, después de Codelco, histórico, po. Entonces, bueno, ahí lo fui a ver a Collahuasi, también nos caímos en gracia inmediatamente, así que ahí partí mi vida en minería, en el Consejo Minero. Me contrataron para hacer como Bueno, fíjate que yo destaco ahí porque te voy a decir que esto era tipo en 2000, 2001, cáchate, o sea, muchos años atrás. Entonces yo destaco la inteligencia o la habilidad de Mauro para decir, ¿saben qué? La industria minera necesita mujeres. Entonces, por eso fue que él dijo, yo necesito contratar una mujer, porque en el Consejo Minero éramos 2 mujeres, la secretaria y yo, o 3, perdón. La Marjorie, que era como la que estaba en la recepción, la secretaria y yo, pero todos los demás eran hombres. Y estaba el directorio que en el fondo, el consejo era en el fondo todos los directorios, y todos los directorios eran hombres. Entonces él fue habiloso como diciendo, oye, aquí tenemos que meter presencia femenina. Así que ahí entré al consejo, que él me contrató como jefe de relaciones públicas y también de estudios. Éramos súper poquito en el consejo, éramos 5. Entonces, entre todos hacíamos de todo. Pero yo me tenía que preocupar de las relaciones públicas, de algunas comisiones. Entonces, ahí me tocó viajar con varios directores, con los ministros que estaban de turno y conocer algunas mineras. Así que ahí me enamoré de la minería. Maravilloso. Oye, es que me encanta tu vida. Y antes lo mencionaste, pero ahora quiero entrar en más detalle. También fuiste atleta de alta competencia. No solamente te gustaban los deportes, sino que fuiste campeona de windsurf desde los 15 años. Que a veces el deporte caro. Spinning, montañismo, esquí. Sí. ¿Cómo era tu vida antes del 2006? Porque una cosa es leer como tu CV y otra cosa muy distinta es como era la Carolina y campeona de distintos deportes. Oye, sí, qué divertido. Yo cuando tenía como 14 años, oye, vi que en el lago donde nosotros siempre veraneábamos estaban estas cosas que eran los windsurf. Y yo le digo a mi papá, papá, yo quiero aprender a andar. Ah, cómprame uno, porque justo había una persona que estaba vendiendo uno, así como bien básico. Entonces le dije, ¿me podríais comprar uno? Me miró y me dijo, pero ¿para qué? Me dijo, sí. O sea, vaya a dar bote en la cuestión. Entonces me dijo, mira, anda, toma clases y si aprendes, te lo compro. Mi papá pensando en que yo, o sea, iba a dar ¿cachai? Y difícil, me imagino, y Claro, como que yo mucha era fuerza. súper nadadora y todo. Oye, fui, tomé clase, lo hice pésimo. No aprendí, por supuesto. Pero volví a la casa y le dije, aprendí. Porque te gustó. Aprendí, me encantó, me encantó, me encantó. Así es que mi papá me dijo, ¿en serio? Te lo juro, le dije. Aprendí, lo hizo regio al tiro, me subí, pude agarrar el mástil, todo. Y mi papá dijo, bueno, yo se lo prometí, pues así que me lo compró. Y ahí también fíjate que éramos en un mundo como de, porque ahí aprendí al tiro me empezaron como a entrenar para competir. En el lago donde nosotros veraneábamos, yo terminé haciendo clases, yo era la instructora de donde estaba, nosotros veraneábamos siempre en Pucón, entonces donde estaba la poza, que era donde estaba la península, ahí yo era la instructora. Y muy divertido porque
todos los que tomaban clase eran hombres. Entonces yo tenía que andar detrás de ellos en mi bote a remo, ¿cachai? Porque se caían, entonces en señal y todo. Y cuando cachaban que era profesora mujer, no les gustaba para nada. En esa época te estoy hablando, yo tenía, no sé, 17 años, o sea, muchos años atrás. Y mucho o no querían tomar las clases o tomaban las clases a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, cosa que nadie los viera, ¿cachai? No, muy divertido. Y bueno, ahí me puse a competir, yo ya competía, pero también de nuevo éramos 5 mujeres en un mundo donde habían, no sé, 200 hombres. Y ahí la competencia, ¿no era diferencia? No, era diferencia. Ya. Era diferencia. No, sí, ahí, ¿sabéis qué? Sí, pues, era diferencia. Ahí realmente la mujer igual, le ganábamos a un montón de hombres, pero eh, los hombres, o sea, no sé, fíjate, en realidad buena pregunta, pero sí, se diferenciaba. Hasta el día de hoy se diferencia. Muy guaso y casi que me da vergüenza preguntarlo públicamente, pero windsurf es como la tabla y que con el viento y tú te agarras ahí al medio, ¿no? Sí, como está el mástil que está en esta tabla, tú lo tomas como con una wincha y tiene una botarata que se llama, que tú la agarras y en general todos los que compiten tienen acá un arnés. Ya. Un arnés, entonces tú te colgáis al viento. Claro, no es nada fácil. Imaginen que tienes un montón de fuerza, porque claro, yo he hecho surf y encuentro que es cansador, como pararse y levantarse, pero Sí, pero yo encuentro que es más técnica. Es más técnica. Es porque más levantar técnica. ese mástil cada vez que uno se cae. Sí, bueno, al final, al final te cansas, pues te cansas de todo eso. No, pero muy bonita etapa que me encantó. Maravilloso. Oye, y el 12 de abril de 2006, después fue el día que cambió tu vida para siempre. Esto lo has contado yo creo varias veces y así también, a pesar de que creo que lo has comentado varias veces, como en el evento que nos conocimos fue la primera vez que lo escuché y en verdad a mí me emocionó que comentabas que iba en un taxi que colisionó frente a un camión mientras viajaba a una reunión, tú ibas trabajando como lo más eficiente, como antes también estás mencionando, como una genia, como full eficacia y responsable. Y el resultado, una fractura de médula espinal que te dejó con tetraplegia severa. ¿Cómo describiría ese momento? No solo el impacto físico, sino lo que vino después. Hoy, mira, en realidad escucharlo me, eh, me súper emociona escucharlo de ti, porque siempre estoy acostumbrada yo a contarlo, tal vez. Y efectivamente, ese día, bueno, mi vida cambió para siempre, ya que el taxi chocó de frente contra un camión. Y, y bueno, yo quedé en esto, como en esta nebulosa, en que estuve 8 meses sin poder mover nada, sin poder mover las manos. No solamente perdí las piernas, sino que las manos, los brazos, tenían que darme de comer, tenían que darme de tomar. Yo no podía hacer esto, nada, no podía mover un dedo. Tenían que dormir adentro de la pieza conmigo para poder apretar el botón por si yo necesitaba algo. Y lo que yo pienso, Diego, es que en ese minuto mi mente ingenieril me ayudó como que a blindarme de la realidad. Porque si yo me hubiera conectado con lo que realmente estaba sucediendo, no sé si me hubiera vuelto loca en ese minuto. En ese minuto. Entonces, a mí los doctores me dijeron, mira, tienes una ventana como de 12, 16 meses para hacer ejercicio y tratar de recuperar lo que más puedas físicamente.
Entonces yo me puse en modo resolución, en que yo tengo que mover, pero realmente, o sea, como que me acuerdo y era como vivir en un infierno, porque era de verdad que demasiadas cosas que estaban pasando. Yo me acuerdo yo en mi pieza, solamente lo único que quería, Diego, no prendí nunca la televisión, nada, no quería ni un ruido externo, nada, nada. Solamente iban amigos míos que me llevaban CDs en esa época, de música, ponte tú, que caía como el agüita, como que tú escuchabas ahí los pajaritos, no sé si has escuchado ese tipo de música, que se escucha la lluvia o se escuchan los cantos de las ballenas o las sirenas. Yo lo único que hacía era escuchar eso, nada más, porque no daba más de lo que me estaba pasando internamente por la cabeza, era como para calmar la cabeza. Sí, fíjate que como que se me había olvidado esa etapa, como bien dura. Me imagino, porque al final es tremendo cambio de deportista, campeona y que casi que kinética. Imagino como tu papá, oye, cómo esta niña, la dijo, cómo gasta energía. Y aparte, como también implícitamente lo has dicho, con full personalidad también de como atreverse a hacer cosas y después como ¡pum! Como despertar. Porque aparte de que ibas trabajando, me imagino que ¡pum! Después despertaste como en el hospital. Y claro, lo que también vi, y parte también dijiste, como que te dijeron el diagnóstico, oye, solo como que va a poder mover, y podía mover solamente la boca y los ojos, y claro, y como quedar así, como muy difícil, como el cambio de pensar qué voy a hacer ahora, No, ni cómo siquiera vamos a pensaba hacer. eso, Diego, ni siquiera pensaba en qué voy a hacer ahora, sino que era como cómo ganar tiempo para poder hacer el mayor movimiento posible, que se muevan mis piernas, se muevan mis brazos. Pero yo, Diego, yo era tal, porque tú, llegaba la terapeuta ocupacional que me ponía los típicos palitos, esos de niños chicos enfrente, y me decía, agarra uno, y yo era así, pero con la lágrima aquí, es que no podía agarrar un palito de esos palitos que son redondos y te hacen encajar. Yo no podía. Y era una desesperación y una frustración. Y me decían, no, porque tienes que mover la mano para poner el palito ahí. Y yo no podía, pero llorando y como diciendo, ¿sabéis que no me hagan esto? No quiero sufrir. No, terrible, terrible, porque el nivel de angustia que te da de no poder hacerlo. em, y yo creo que yo como que desconecté mi tele de todo lo que podía, tal vez estar sintiendo, como de todos los miedos, porque si no me vuelvo loca. Claro, como apagando todo lo emoción, que imagino también súper duro, pero también como en términos prácticos y como ingenieriles, también como dio frutos, porque si no también es como, claro, va a echarse a morir y así, no, yo creo que es súper normal a todos que si, no sé, pues, quiere hacer algo y después no poderlo, es como frustrante, independiente de la cosa que sea, entonces, muy difícil. Oye, y después volviste a tu empresa después de la rehabilitación y lo que encontraste no fue exactamente lo que esperabas. Te relegaron a funciones de back office, te dijeron que tu presencia en reuniones con clientes podría ser incómoda Sí. y un año después te despidieron diciéndote que ya no servías. ¿Cómo procesaste eso? Porque no es solo perder tu trabajo, es que el sistema te dice que ya no tienes valor. Exacto, mira, yo ya no trabajaba en el Consejo Minero, yo estaba en una empresa consultora internacional y a pesar que todos me dijeron, no, mira, tú eres súper valiosa para nosotros, te vamos a cuidar, y todo, yo volví, después de la rehabilitación, como bien tú comentaste, volví al back office.
porque ya mi puesto estaba ocupado, ya no era la gerente de minería, estaba ocupado por otro grupo. Además que yo también como con una autoestima muy como decaída. Entonces, tal vez que ni siquiera reclamé otro lugar. Pero también me dijeron lo mismo, no vayas a reuniones con clientes porque se pueden incomodar. Y yo tampoco lo reclamé. Y claro, como bien tú dices, al año me despidieron porque ya no servía para lo que me habían contratado. Entonces, eso fue súper duro también, porque el sistema laboral me estaba diciendo, tú ya no, tú ya no eres eficiente, eres poco productiva, entonces te vamos a desechar. Vale. Después de ese despido pasaste un año buscando activamente cargo ejecutivo en empresas con sellos de responsabilidad social empresarial y te rechazaron sistemáticamente. ¿Qué aprendiste de ese periodo? Porque ahí es donde empezó a gestarse como la parte de coach ontológica que eres hoy. Bueno, yo te digo, cuando me despidieron, yo dije, bueno, no importa, yo ingeniera civil, tengo experiencia en minería, mis clientes eran empresas mineras, entonces me van a contratar inmediatamente. Y fue súper duro porque eh, todas las empresas me abrieron la puerta para entrevistarme, para recibirme. Tenía también amigos que eran gerentes generales de otras empresas grandes. Entonces, tuve muy buenas entrevistas y reuniones durante un año en que yo lo tomé súper entusiasmada, porque yo dije, en cualquier minuto me contratan. Pero al final de un año me di cuenta de que el sistema laboral no estaba preparado para contratar a una persona con discapacidad, y menos en un rol ejecutivo, porque realmente me hacían unas preguntas que no tenían nada que ver con algún rol que pudiese estarse gestando. Entonces, hasta que una amiga llega y me dice, oye, em, ¿por qué no tomas un programa de coaching que te va a ayudar a tu autoestima, a, mm, a estar mejor? Porque yo andaba pésimo. Me imagino. Pésimo, pésimo. Pero además sin tomar conciencia de que andaba mal. Según yo andaba regio y andaba aquí, hubiera matado al que se me ponía enfrente. ¿Cachai? Entonces, exacto, sin muchas herramientas de autogestión. Y, mm, y cuando ella me dice, oye, a lo mejor esto te puede ayudar, yo de verdad que no lo vi como una posibilidad para nada. Pero después yo dije, yo necesito reinventarme, porque ya lo de ingeniera ya chao, no fue, porque ya no había encontrado trabajo ahí. Así que dije, bueno, tal vez con las herramientas de coaching, yo sí puedo encontrar una posibilidad laboral. Y dije, ¿sabes qué? Bueno, voy a hacer el programa de coaching, pero solo como una posibilidad laboral. Así es que, no, fue maravilloso, Diego, porque eh, ahí descubrí que en realidad todas las distinciones que tiene el coaching fueron muy, muy importantes para mí. Poder conectarme con mi vulnerabilidad, de que yo decía que estaba todo bien y en realidad estaba todo mal. Yo estaba muy mal, pero tampoco lo quería asumir tan verdaderamente. Yo, como lo que tú mencionabas en la escuela de ingeniería, yo sentía oye, que todo lo que yo hacía estaba bien hecho, que nadie me podía ayudar. Oye, incluso yo creo que si hubiera pinchado una rueda, la hubiera cambiado yo misma sin que nadie me ayudara. Entonces, imagínate ahora. No, no, o sea, realmente era muy, muy difícil. Entonces, me pude conectar con la vulnerabilidad de decir, ¿saben qué? Está todo mal.
todo mal. O sea, esta cuestión fue como que el camión me atropelló más que chocamos de frente. El camión me pasó por encima de ida y vuelta. Y necesito ayuda para salir adelante. Entonces me permitió conectarme con eso, conectarme con mis emociones, que en realidad yo juraba que yo andaba en control automático y que como ingeniera no tenía emociones, sin, sin poder darme cuenta que somos una máquina de emociones, los seres humanos. Entonces, bueno, y me vino a traer tantas cosas positivas, a poder interpretar las realidades de otra manera, porque todo depende de cómo estés mirando la realidad, es que le puedes dar una interpretación. Y como te digo, conectarme con los estados de ánimo, a saber que habían estados de ánimo que te abrían posibilidades y otros que no. O sea, cuando estoy en la frustración, en que todo me frustra, ¿qué posibilidades se te abren ante eso? Nada. Cuando estoy frustrado ante todo, entonces, ¿cómo cambiar ese estado de ánimo para que se te abran oportunidades? Cuando estoy en el estado de ánimo de tal vez, o en la emoción del miedo, de la angustia, ¿cómo voy cambiando esas emociones para poder estar mejor? Entonces, realmente me vino a mostrar un montón de distinciones que yo no tenía para nada y fue lo que realmente me cambió la vida. Así que yo agradezco de que haya aparecido eso como una posibilidad de convertirme en coach. Además que yo le decía a Julio Laya, que yo hice el programa de coaching en Newfield Network, cuando él me entrevista al final en uno de los últimos programas, entonces me dice, bueno, tú que vas a ser una regia coach porque te vas a conectar con un montón de cosas. Entonces yo le digo, en un momento lo miro y le digo, pero Julio, ¿quién va a querer un coach en silla de ruedas? O sea, ni una posibilidad. Entonces él me dice, al contrario, no queremos estos coaches que se bajan de un Audi con un maletín fabuloso y que no les ha pasado nada en su vida. Al contrario, tú vas a ser mucho más capaz de conectarte con los duelos o con las pérdidas que puede haber tenido ese líder, o ayudarles a sobrepasar etapas. Entonces, no, súper agradecida de haber pasado por esa etapa y haberme convertido en coach. Maravilloso. Yo creo que es difícil a veces cuando con estas formaciones ingenieriles o tratar de verse también como duro frente a la vida que como que bloquea a veces esos espacios. Yo estaba entrevistando a ti, pero mi señora la otra vez me dijo que era cuando se murió mi mamá, que se me pasó un libro de la hojalata de plata, no sé qué cosa, que uno a veces pone pura como barrera y no deja pasar a nadie y al final eso como que también lastima el ambiente y es complicado. Seguro, o sea, imagínate en el caso tuyo, si se te murió tu mamá y tal vez ni tu señora podía traspasar esa barrera de la pena. Claro. Oye, tu formación filosófica después de eso incluyó a Humberto Maturana, Fernando Flores, dos de los pensadores más influyentes de Chile en temas de lenguaje, emociones, transformación organizacional. ¿Cómo cambió tu forma de verte a ti misma después de ese proceso? Porque el coaching ontológico trabaja algo que es profundo, cómo el lenguaje crea realidades, cómo las emociones son el motor del cambio. Oye, interesante. Bueno, yo después de eso, después de esa formación, como bien tú dices, al siguiente año eh, me, tuve todo un año con el profe Maturana y también volviendo a trabajar sobre las emociones, porque yo era una persona que no tenía las distinciones de las emociones a mano y no es que tú como que las logras identificar y ya eres un seco en las emociones, sino que tienes que irlas trabajando continuamente. Entonces, ahí me formé con él. Luego trabajé con Fernando Flores en uno de sus programas. Bueno, también estudié con él.
Y él también es una persona que se puede ver muy dura, pero él te machaca, pero todo el día el tema emocional y los estados de ánimo. Te pregunta, ya, Diego, a ver, ¿en qué estado de ánimo está hoy día? Y son cosas que uno Bien, no se cuestiona como el... no te cuestionáis en qué estado de ánimo ando. Eh, Así es que, por ejemplo, mira, ahora estábamos en un taller en la oficina, entonces el que nos hizo el taller, que es coach, también dice, ya, saquen un papel todos y escriben acá una lista de 10 herramientas, no, 10 herramientas para construir algo en la casa. Y todo el mundo, oye, ya, martillo, clavo, pintura, no sé qué, no sé cuánto. Ya, ahora pongan ahí 10 emociones que sean diferentes a las que yo ya nombré, que le había nombrado la alegría, la rabia, la tristeza, el miedo. Oye, y todo el mundo así se quedó como 10 emociones que no sean las que nombraste. Y te juro, sabéis que todo el mundo pudo, o sea, porque preguntó después, todos pudieron poner como una o dos. Entonces, ¿sabes qué? Somos máquinas emocionales, vivimos en un mundo emocional porque todo nos provoca, oye, la angustia, el miedo, la alegría, no sé, estoy frustrado, no sé, estoy expectante, un montón de emociones que ni siquiera tenemos vocabulario para nombrarlas. Entonces, realmente no conocemos, no trabajamos nuestro mundo interno y sobre todo nuestro mundo emocional. Entonces, tenemos pérdidas, tenemos duelo y nos cuesta conectarnos, porque no tenemos ni siquiera vocabulario para nombrarlo. Entonces, tú me preguntas por mis formaciones, porque después estuve años con Fernando y también después con el profe Maturana, también varias veces, incluso justo el año antes de su muerte, que lo que hacen es que te hacen trabajar mucho sobre ti, sobre tu persona. Entonces, a mí me encanta el autoconocimiento y creo que todos tenemos que trabajar sobre nuestra identidad y nunca terminas de aprender. Nunca terminas de aprender de cómo es que te influyen las cosas, cómo es que te paras frente a ciertas situaciones, cuáles son a lo mejor tus fortalezas, tus debilidades, porque van cambiando también. Entonces, el día que alguien diga, oye, no, yo ya me terminé de entender o ya aprendí todo de mí, yo les digo, oye, váyanse tarea para la casa porque nunca terminamos de aprender de nosotros mismos. Claro, que yo creo que la sociedad no es algo que hoy le dé como prioridad. Que en las empresas no ve como las evaluaciones, oye, cómo está tu conocimiento propio, ve si la persona es productiva o no, pero al final también yo creo que lo tienes que haber visto en todas las cosas, está muy relacionado porque, claro, yo no soy para nada experto en emociones, nada, pero me imagino que tú tienes que, o sea, según todo lo que has dicho también, yo lo veo como algo muy positivo y que si yo sé identificar bien mis emociones, sé identificar el resto y eso hace que sea un mejor trabajador, pueda generar mejores equipos, gestionar mejor, porque, no sé, ahí diciendo como una debilidad mía, yo a veces no me doy cuenta cuando a veces alguna persona está triste y eso está súper mal, igual, porque somos humanos, trabajamos como humanos y si queremos hacer mejores cosas hay que saber entender que tenemos que entendernos bien y entendernos más allá de la productividad, sino que si estamos bien todos y conectados y nos podemos relacionar mejor, se va a producir más y al final este círculo virtuoso. Pero para eso es esencial esto de conocerse uno las emociones para poder también entenderle el resto. Oye, súper buen punto el que tú dices, porque en el fondo creo que como seres humanos no hemos desarrollado o hemos apagado la intuición, que es que hasta un niño intuye. Por ejemplo, los niños, tú que tenés niños,
saben a los 2 años perfectamente cómo manipular al papá y a la mamá y cómo manipular a cada uno. Y saben perfectamente, ¿cómo saben tus hijos a los 2 años cuando estáis alegre, cuando estáis triste? ¿Me cachai? Porque tienen la intuición. Pero nosotros mientras más vamos creciendo, más vamos apagando o nos vamos vamos apagando esa intuición. Y bien tú lo que dices de la empresa, como que nos enseñaron a que todo lo emocional o todo lo de la casa tenía que quedar fuera. Usted ya aquí entró un paso adentro de la empresa y todo lo emocional quedó fuera. Pero imagínate, si tu hijo está enfermo o tu mamá está súper enferma, que capaz que en cualquier minuto le pasa algo, uno no se puede desconectar. Es imposible. Entonces, súper bien lo que tú trajiste, porque si uno fuera o sea, yo creo que los mejores líderes son los que intuyen qué es lo que está pasando en el equipo, porque muchas veces estamos tan persiguiendo el KPI que hay que lograr las cosas, hay que como que hacer hay que lograr cerrar los proyectos, que yo te veo medio triste y digo, ya mejor ni le voy a preguntar, porque ¿cachai? Como para que ni siquiera se conecte. Pero te digo, ya, Diego, cuéntame cómo vaya en el proyecto, ¿lo hiciste, no lo hiciste, qué es lo que te falta? Pero tampoco te abro la otra llave. Y eso creo que es un error. Es un error porque tú, por supuesto, que tú no vas a estar rindiendo igual, porque hay algo que está pasando. Entonces, las emociones, por supuesto que entran con nosotros mismos adentro del ascensor, entran a la empresa con nosotros. Entonces, los mejores líderes son los que saben identificarlas y saben cómo orquestar finalmente las emociones y cómo ayudarte a sobrepasarlo también. Comparto. Que al final no, no funciona. Yo antes pensaba eso, que era mejor, chao, chao la emoción y chao la misión del equipo, estamos trabajando, esto es otra cosa. Pero también como en el camino me he dado cuenta que no, funciona así y mejor ver, chao, esta persona está triste, chao, ni siquiera es la meta del proyecto, chao, tómate las vacaciones o da lo mismo, nosotros lo vemos. Eh, o sea, y me gusta también un libro que hay de eso, como No Rule Rules, que como, chao, no tener reglas, es como una intimidad. Hace muy poco una persona entró a trabajar en mi equipo de vuelta como de maternidad, y está este tema de que a la mayoría de las personas antes nosotros los teníamos todos sin horario. Ahora por ley no pueden tener todos, como no acuerdo ya esto de que no tengan horario, entonces los que no son como en cargo de liderazgo tienen que firmar horario y tiene esta como hora de lactancia. Dije, oye, no te voy a decir a la hora a qué hora le puedes dar pecho a tu guagua. Chao, velo tú y claro, puedes trabajar una hora menos, pero no te voy a decir, oye, no le des pecho a tu guagua, es una estupidez. Y al final yo creo que mientras la gente esté más libre, funciona mejor. Si uno tiene a las personas en una caja y como con cosas de micromanagement, estáis trabajando, ¿no? Y porque le estáis dando pecho, no tiene sentido. Al final, ¿por qué también en varias de las personas también, como de mi equipo, trabajan remotos? Porque a mí me gusta trabajar remoto. Yo trabajo acostado varias veces y porque trabajo mejor. Pero algunos dicen, oye, pero ¿cómo va a trabajar una persona acostada? Yo trabajo mejor a veces acostado, a veces trabajo parado, a veces en distintos lados, trabajo en café, pero depende de cada uno. O sea, no todos somos iguales y no todos podemos producir de la misma forma. De hecho, yo creo que por eso también emprendí, porque cuando hice mi práctica en el trabajo, yo no me podía quedar tranquilo, como que estaba sentado y tenía que ir a una oficina, estaba vuelto loco. Pero es cierto lo que tú dices, muchos líderes hacen micromanagement y sobre todo yo te diría los líderes que son por primera vez líderes, porque como no saben, hacen micromanagement por esto mismo de desconfianza. Entonces eso finalmente va corrompiendo va corrompiendo los compromisos, las lealtades y finalmente el líder que
está haciendo micromanagement todo el tiempo, lo único que está generando es dependencia. Porque si a mí me estáis haciendo micromanagement, entonces al final yo te tengo que preguntar todo, porque como se supone que mi jefe sabe mejor que yo lo que tengo que hacer, entonces al final termino preguntándole todo, po. Entonces el líder que es muy de micromanagement genera dependencia en el equipo. Claro, al final cuello de botella y él, claro, su pega al final va a ser como estar preguntando cómo O va sea, y no, al no hace su final pega. el líder termina trabajando mucho más que los otros. Sí, no totalmente. Como para terminar y avanzar a otro punto. A mí me pasa eso cuando la gente decía, no, no, la gente en verdad, ¿cómo sabéis que está trabajando o está trabajando remoto? Porque confío en ellos. Si no confío en ellos, lo he hecho. Porque muchos decían, oye, pero es que no funciona esto del trabajo remoto. Pero ¿qué pasa entonces como haciendo una analogía, cuando una persona roba? ¿Toda la familia o toda una ciudad se va a la cárcel? No, quien roba, esa persona se va a la cárcel. Si una persona no está trabajando, la despide. No es como una persona no está trabajando, ya, entonces todos nos volvemos presencial porque una persona no trabajó, no tiene sentido. Al final, como castigar a todos como por una persona, no cuadra. Pero bueno. Oye, era una capa también de estudio. Claro, comentamos esto de que hiciste este coach ontológico en Newfield Network, estudiaste también con Humberto Maturana, Fernando Flores, estudiaste un Einer MBA en NYU, hiciste un posgrado en Mindfulness y hoy estás cursando un MBA en la Adolfo Ibáñez. ¿Por qué esta decisión constante de seguir formándote? ¿Es una necesidad real o es una forma de llenar algo? Oye, qué buena pregunta, no sé. O todas las anteriores. Fíjate que yo todos los años digo, todos los años, no, este año no voy a estudiar nada, no estudio más nada porque quiero descansar. Y al final todos los años estudio algo porque me encanta estudiar. ¿Y por qué estoy haciendo este MBA, el Advanced MBA? Porque tal vez yo he hecho un montón de diplomados, ¿ah? Diplomado en diversidad e inclusión, diplomado en gestión de fundaciones, bueno, y varios temas de gobiernos corporativos para directorios de ESG o gobiernos corporativos para mujeres en minería. Pero fíjate que me faltaba el MBA porque a mí me encantaría también poder ser ya en una próxima reinvención, porque yo creo que me quedan como 2 reinvenciones más. Me gustaría ser profesora en la universidad. Entonces tú para eso tienes que tener un MBA. Oye, y me metí a este Advanced MBA, que es como el Advanced significa que es para gente, que yo digo gente vieja, y mis compañeros me dicen, no digas eso, es como para gente con experiencia. eh, y sabes que ha sido una experiencia maravillosa encontrarme con pura gente que se supone que era mayor, pero al final son todos menores que yo, pero hay muchos gerentes generales, dueños de empresas, emprendedores, en que en realidad estamos todos en la misma y estamos aprendiendo de negocio, conociéndonos entre nosotros, haciendo redes. Así que se ha formado un grupo maravilloso, eh, como un grupo humano realmente. Oye, Así que no, yo feliz, de verdad que no estoy arrepentida para nada. Tal vez más cansada, pero cero de arrepentida. claro, me imagino, porque al final trabajar, estudiar es creo que muy duro. Oye, imparable a pesar de que todas las cosas que te han pasado como estudiando, bueno, no teníamos mapeado todos los diplomados, entonces un montón de diplomados, coach ontológico, Inner MBA, El ahora Inner MBA. MBA en la NYU que tiene que ver como con todo lo que tiene que ver con em, el tema del mindfulness en las organizaciones. Y ahora el Advanced MBA. Advanced MBA que es AMBA en la Adolfo Ibáñez. Y además, tú armaste Comunidad Inclusiva, que nació después de tu accidente.
y que al final, claro, no nació como un proyecto de víctimas, sino como de líderes que habían pasado por algo y decidieron que no le iba a pasar a nadie más. ¿Cómo se pasó? Como lo que te pasó a ti. Cuéntame un poco más de comunidad inclusiva. Bueno, yo en el año 2018 tomé un programa viste, todos los años hago algo, de innovación y emprendimiento que se llama Her Global Impact con la Bárbara Silva, em, en que una cuñada mía había pasado por ahí, entonces dije, ay, yo quiero estar ahí. Entonces hablé con la Bárbara, le dije, oye, me encantaría participar de tu academia. Y justo ese año se promulgó la Ley de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, la Ley 21.015. Entonces yo vi una oportunidad ahí de poder hacer qué es lo que iba a trabajar durante la academia, comunidad inclusiva. Y luego de pasar por ahí, me di cuenta que, oye, que la gente me empezaba a preguntar por políticas de diversidad e inclusión, políticas de inclusión de personas con discapacidad, y finalmente todo esto se transformó en una fundación, desde donde nosotros, lo que yo me dedico a hacer como parte de la fundación es como a la defensa de la discapacidad y mostrar que somos el 18% de la población, o sea, no es menor y realmente necesitamos que nos vean, que la sociedad nos vea, porque somos la minoría más grande. Entonces, que también necesitamos oportunidades laborales. Yo celebro la ley de inclusión laboral, pero de verdad, Diego, que es increíble que, dado que se promulgó el 2018, esto es más de 8 años atrás, y solamente un 24 o un poco más, o un 30% de empresas cumple la ley de inclusión. Y eso que tienen que tener un 1%, ¿no? La ley de inclusión dice que el 1% de las personas que trabajan en tu empresa tienen que tener algún tipo de discapacidad. Entonces, increíble que solamente menos de un 30% de empresas cumpla la ley. Claro. Cuando hay un mundo de personas con discapacidad en que pueden trabajar. Sí. Aprovecho de mandar saludos a Elizabeth Cameron, que en una entrevista a media lo decía que al final una de las cosas más importantes también de la organización es ver cómo se hacen organizaciones diversas y un reflejo de la sociedad. Y claro, por un lado está el tema de mujeres, idealmente el 50, porque claro, somos mitad hombres, mitad mujeres. Pero claro, recién estoy como aterrizando a mí los números. Si somos 24% de la sociedad tiene algún tema, una situación de discapacidad. 18%. 18, y solamente, claro, y ni siquiera lo cumplen. Se está viendo que cumplan este 1%. Hay un problema que es grave y que también tiene que ayudar a la empresa a ser más eficiente y más productiva, pensando esto que está demostrado que las empresas más diversas producen más. Sin duda, no, lo que yo te decía del 18% es que el 18% de la población en Chile, en Latinoamérica y esto es mundial, tenemos algún tipo de discapacidad. Discapacidad física, discapacidad sensorial, que puede ser sordera o sea, auditiva o temas de visuales o discapacidad, por ejemplo, viscerales, que tiene que ver con temas del corazón, de los pulmones o intolerancia al gluten, discapacidades también psíquicas o también que tienen que ver con, por ejemplo, todos los trastornos que están mal llamados trastornos, pero todo lo que tiene que ver con el autismo, con el déficit atencional, también están las discapacidades tipo síndrome de Down. Entonces, realmente las discapacidades son diversas también. Y el 18% de la población tenemos algún tipo de discapacidad. Y tal como decía nuestra amiga Elizabeth Cameron, las organizaciones más diversas, pero también más inclusivas,
logran ser más innovadoras, tienen un mejor clima laboral. Oye, se ha visto que las organizaciones más diversas en la industria minera, cuando tú metes mujeres, se logra bajar la tasa de accidentabilidad, se logra aumentar el nivel de pertenencia, pero lo más importante es que además se logra una mejor producción. O sea, niveles históricos de producción, de adherencia al plan de mantenimiento. Entonces, es ganancia por donde uno lo mire. Se logra que los equipos también logren innovar. Porque ¿qué sacamos con tener, por ejemplo, a puros ingenieros de la misma universidad, todos trabajando en un proyecto, todos piensan igual? Entonces, ¿qué capacidad de innovación tienen? Tiene que entrar alguien que los viene a desafiar, que piensa distinto. Por eso fue tan importante la irrupción de las mujeres en la industria minera. Totalmente. Y yo, claro, siempre lo tenía ahí muy consciente con el tema de mujeres por el porcentaje, pero no tenía como tan aterrizado el porcentaje como de personas en situación de discapacidad. Y al final es lógico, haciendo la analogía con el tema como de los productos y las visiones. No sé, la mayoría de los productos, quien toma la decisión de compra son mujeres. Y así también tiene que pasar de que, no sé, algún producto es para personas en situación de discapacidad y lo construyen puras personas que no tienen ninguna discapacidad. No. Entonces, ¿cómo se construye el mejor producto para ellos si no se sabe y no tienen nadie en el equipo metido? Entonces, No, hay sí es algo yo creo que es ridículo, sí es verdad, básico. es verdad. O sea, ¿cómo construyo yo soluciones sin meter en los equipos que construyen a las personas que son finalmente los usuarios? Totalmente. Y pasan muchísimas cosas. Por eso también pasa con cosas básicas que yo creo que se dice siempre, como el aire acondicionado, que está demostrado que está hecho para temas de, como para hombres, y también, bueno, no voy a entrar en detalle, pero en temas de inteligencia artificial, también como están adaptados los modelos, están hechos en general como para, ya sea, depende de quién le entrenó el modelo, pero puede estar adaptado para eh, que se trabaje mejor cuando uno le habla en inglés y se es hombre. Ah, claro, si se trabajó con un modelo chino, claro, hay que hablarle en chino y ahí como que es más óptimo, y también por temas de resultados, o si uno le dice, oye, ¿quién es el mejor candidato? Y puede poner, claro, un hombre y una mujer o una persona en situación de discapacidad, y, claro, probablemente elegí el hombre porque así fue entrenado. No, No tiene sentido. totalmente. Oye, yo hice una charla en Congreso Futuro sobre inteligencia artificial y discapacidad. Y yo decía, la inteligencia artificial finalmente está como que negando nuestra existencia, porque si tú le hablas a todos estos, todas estas aplicaciones o a todos estos chatbots, y si le habla a una persona con síndrome de Down o una persona que tiene hipoacusia, que es un poco, que tiene un grado de sordera, o una persona con autista, que hablan un poco más como robótico, el sistema inmediatamente los desecha, porque dice esto como que lo asemeja a que es un error. Entonces lo desecha. Entonces finalmente ahí las conclusiones eran, ¿quiénes son los que están sentados en la mesa construyendo o alimentando la inteligencia artificial? Son pura gente que no tiene discapacidad. Entonces ahí yo mostré varias soluciones que estaban haciéndose en otras partes del mundo, donde están integrando a personas con discapacidad para poder generar nuevas realidades en lo que es la inteligencia artificial. Muy bueno. De hecho, lo tenía mapeado para preguntarte. Pregunta provocadora. ¿La IA va a hacer que la inclusión sea menos necesaria? Porque los sistemas serán tan inteligentes que adaptarán el entorno automáticamente, o la va a hacer más necesaria que nunca porque las personas necesitarán entender qué se está decidiendo por ellas. Wow. Si es que la inteligencia artificial, fíjate que yo creo que la inteligencia artificial finalmente puede ser un gran aliado de las personas con discapacidad. Porque, por ejemplo, a los síndromes de Down, que realmente no tienen tanto espacio para ser empleados.
siempre te has fijado que los ponen en estas como pausas activas o ayudando en algún café. ¿Quién sabe qué solución podría haber para que los acompañe a temas más de automatización? También yo creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar a que de alguna manera ciertas discapacidades puedan entrar al mundo laboral y a lo mejor de manera virtual. em, Así que me voy a llevar esa pregunta para la casa como para pensarla en cómo podría ayudar la inteligencia artificial a ciertos tipos de discapacidad para entrar al mercado laboral. Interesante. Pensando también como lo que se está avanzando en la empresa de Elon Musk de Neuralink, que como para allá algunas personas que tienen algún tipo de, como, no me acuerdo bien el caso, que parece que no podían hacer cierta movilidad y se ponían Sí, un chip y... sí, eso yo lo mostré en Congreso Futuro también, en que, por ejemplo, una persona que había tenido un accidente, un accidente vascular o algo así, en que la persona queda absolutamente muda o como que queda en Narnia. Entonces le ponían un chip adentro como del cerebro y ante ciertos estímulos había como un avatar en que transmitía lo que la persona estaba sintiendo y estaba queriendo decir. Entonces, imagínate el gran avance que eso podría ser para montones de personas que están tal vez como medias desconectadas su cerebro por tema de algún tema médico. Sí, no, yo creo que maravilloso. Lo importante es ver cómo le sacamos el provecho y trabajamos y vemos cómo se potencia para que ayude a Oye, la sí, institución. ¿cómo le sacamos el jugo y cómo hacemos de que realmente sea un aporte y no sea finalmente que nos va a dejar fuera el juego? Sí, totalmente. Oye, has dicho que la inclusión va más allá de las normativas. Se trata de valorar la diversidad para enriquecer la cultura laboral, acceder a talento único y generar innovación. ¿Puede dar un ejemplo concreto donde la diversidad en un equipo se tradujo en un resultado de negocio mejor que el de un equipo homogéneo? Bueno, resultado está en la industria minera, como que son los ejemplos que tengo más a la mano. Hoy todas las empresas tienen fuertes KPI en temas de inclusión laboral de mujeres. Todas las industrias de la gran minería en Chile cumplen con el 1% de personas con discapacidad. Y también están todas preocupadas de incluir a personas de los pueblos indígenas. Entonces, y también todas abriendo la puerta a la comunidad LGBT+, en que los CEO, los gerentes, están hablando de que los equipos diversos traen mejores resultados. Y, por ejemplo, tenemos el caso de, por ejemplo, Minera Escondida, que el año pasado ellos mostraron sus números, que esto es público, que tienen un 47% de representación femenina, un 50% de representación en mujeres en altos cargos, 50%, un 2,6% de personas con discapacidad y 18% de personas de pueblos originarios. Y el año pasado rompieron todos los récords, más allá de 17 años de producción. Entonces yo le he escuchado al presidente ejecutivo de Minera Escondida de decir que esto fue gracias a la diversidad de los equipos. Él lo dice en sus conferencias. Entonces, porque él dice, ¿es una coincidencia que hayamos tenido tan buenos resultados? Dice, no, no es una coincidencia. Es porque realmente tuvimos diversidad en los equipos. Entonces, creo que es un gran aliciente para decir, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque, o sea, era lo mismo que yo te decía, un grupo homogéneo. Entre ellos ni siquiera se desafían, tal vez
por ejemplo, cuando empezaron a entrar las mujeres a la industria minera, ¿por qué bajó la tasa de accidentabilidad? Porque la gente se sentía más segura en levantar la mano y decir, oiga, jefe, mire, ¿sabe qué? Parece que esa acción no va a ser tan segura como se ve. O decir, oiga, jefe, ¿sabe qué? Me mandé un condoro. Porque antes eso era castigado. Tú no podías decir, oye, mira, ¿sabéis qué? Parece que ahí hay una acción poco segura. Te decían, cállate, Llegaban. chao, cállate, ándate. Pero hoy sí, po, hoy eso está permitido. Y es gracias a los equipos más diversos. Oye, como que leo más cosas y claro, cada vez más estudio. Está certificada en ESG, en directorios de IDSD. ¿Cómo se conecta el mundo de la diversidad e inclusión en los directorios hoy? Porque hace 10 años el tema llegaba a recursos humanos, ahora llega a la sala de directorio. ¿Eso cambió la conversación? ¿Cómo es ese mundo? Sin duda, yo hice una certificación de ESG, como dices tú, en el Instituto de Directores de Chile, porque creo fielmente en la sostenibilidad de los negocios. Nosotros no podemos trabajar para que los negocios se levanten y estén operativos solamente este año y los próximos, sino que tenemos que mirar de manera sostenible el negocio, cosa que pueda ser sostenible a lo largo del tiempo. Y como dices tú que la diversidad ya no es un tema de recursos humanos. La diversidad es un tema del directorio por todo lo que estamos conversando, porque ya se sabe de que montones de empresas de que quieren ser un espejo de la sociedad, saben que tienen que responder ante ciertas cosas que le está pidiendo las organizaciones. Entonces, todos los gerentes, los grandes líderes, hablan de el valor de la diversidad. Entonces, por supuesto que ya vino a ser un tema de directorio. Sí, no, está súper bueno de lo que en general no se habla, o no he escuchado al menos, que claro, está viendo que más mujeres estén en los directorios, pero lo que no he escuchado es que también en los directorios se vea sumar también como personas en situación de discapacidad, que al final también es como más reflejo de la sociedad y lo hace más diverso, pensando en lo mismo que venimos diciendo, que más diverso debería tomar mejores decisiones y así un mejor Así es, negocio. porque, o sea, las personas con discapacidad, igual que las mujeres, venimos a aportar a los directorios la diversidad de mirada, a desafiar al otro, a que no siempre estén preguntándose lo mismo. Claro, como mirándose el ombligo, lo mismo como mirando al caso extremo que sí, como el mismo colegio, misma universidad, puro hombre, como no se cuestionan, no se desafían, versus de que a veces uno, está interesante, no se me hubiese ocurrido nunca, como esa perspectiva, y está bueno eso porque, claro, nos desafía y eso genera al final que tomemos mejores decisiones. Oye, también este año me imagino que es como un año de pensar, pensando que se cumplen 20 años del accidente del 2006. ¿Cómo se reconstruye como el amor propio, todos estos cambios de vida? Y no sé si, no sé, el mes como el que pasó, pero si como lo has reflexionado, así, chuta, como un hito como de cumpleaños también y de reflexión y aprendizaje. Esto fue el 12 de abril del 2026 a las 10:30 de la mañana. Así que ya se cumplió. Y cómo se reconstruye. De verdad que yo ya no pienso para atrás. No pienso mucho en cuándo fue o por qué o todo eso. Y creo que han pasado hartos años, entonces yo he hecho como camino al andar de todo esto. Pero pienso para atrás, Diego, y miro para atrás y digo, oye, por Dios que han pasado hartas cosas, pero hoy siento que estoy mejor para que nunca y digo,
¿sabéis qué? Gracias que me llegó esto, porque así puedo representar a un montón de personas que no se sienten representadas, que son las personas con discapacidad, y muchos de ellos me dicen, oye, qué bueno tener una representante de alguien que hable de estos temas, que defienda los temas de las personas con discapacidad. Así que yo me siento sumamente afortunada y me voy a morir hablando de estos temas y viendo dónde podemos tener oportunidades, cómo podemos construir una sociedad más justa. Hay tantas personas con discapacidad que lo pasan súper mal. Entonces, ¿cómo poder hacer más espacios eh, más inclusivos, más oportunidades, más proyectos? Carolina, presidente de Chile No, desde mañana. Y una pregunta. dime. Una sola decisión, una firma para cambiar la productividad del país para siempre. ¿Qué es lo que haces? Para cambiar la productividad para siempre, em, a ver cómo podría ser eso. No, Está desafiante. está desafiante. Está desafiante. Yo creo que, ¿cómo podríamos cambiar la productividad para siempre de nuestro Chile? Em, no, no. Primero que seas presidenta y tome la decisión que vas a mencionar. Ay, no, eso lo podemos obviar, toda esa parte, porque me mataste con esa pregunta, no sé. Yo respondo por ti por lo que tú me dijiste. Ya. Que uno, el tema de la diversidad, que ver cómo lo potenciamos, y lo otro es cómo se forjan y se da más visibilidad a personas como tú, que destacando cosas que tú has dicho implícitamente. Uno, el carácter, desde que tu hermana te dijo, oye, está esta oportunidad, no cualquiera la toma y llama por teléfono, pensando aparte que antes es casi como, no sé, como es más difícil que ahora, yo creo, porque también tienes que llamar, claro, te contesta no te contestaba la persona directo a veces, entonces, por un lado eso, como tener la personalidad, como es la garra, como en términos como más informales, como huevos de hacer las cosas, atreverse, que yo creo es fundamental, y lo otro, el querer superarse, y no solamente como en distintos lados como de carrera, que lo mencionaste y lo mencioné yo también implícitamente, que todos los estudios año a año queriendo hacer cosas, queriendo ser mejor, y también entender que no somos máquinas. Eh, yo creo que el mundo y la sociedad nos trata de forjar diciendo que las emociones no valen, y tú lo que estás diciendo es que las emociones sí valen, son importantes, en general las empresas no se incluyen, y eso nos hace generar sociedades que son más inclusivas, son más empáticas y que no solamente suena bien, sino que está relacionado a generar mejores empresas y mejor país. No sé si te leí bien. Sí, oye, buenísimo. Oye, Haciendo un resumen de lo tuyo. no lo había pensado en que en realidad fui afortunada de que mi hermana me dijera, oye, esto el Consejo Minero, y yo inmediatamente tomé acción, y gracias a que llamé a las 7 de la tarde, como yo dije, que yo iba subiendo por Santa María, que me contestó él y no me contestó la secretaria, pero como bien tú dices, hoy, ¿cuántas barreras tendríamos que pasar para hablar con un gerente general? Hoy el gerente general ya no te contesta el teléfono. Maravilloso. Así Oye, que puras sincronías creo que fueron. muy bien. Oye, muy agradecido de esta conversación, muy feliz de tenerte acá. Como te decía, al final este programa, el foco es dar visibilidad a personas que están aportando al país. Estoy sin duda, creo firmemente que tú eres una de ellas, un modelo de rol tremendo para la sociedad. Así que vamos con todo a que se generen más Carolinas para el mundo, más impulsando no solamente como el querer crecer como persona, el querer crecer profesionalmente, sino que el querer aportar genuinamente a generar una mejor sociedad que al final nos ayuda a todos. Y no solamente como de no hacer mejores personas, sino que generar mejores empresas, generar mejores gobiernos y así también más productividad,
que no debiese ser más feliz a todos. Así que muchas Oye, gracias. muchas gracias, Diego. Lo pasé súper bien, se me pasó volando. Así que me voy con un montón de preguntas y con un montón de desafíos también, de cómo hacer más proyectos para que más personas con discapacidad puedan tener algún empleo. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Ay, muchas gracias. Así que nos vemos en un siguiente episodio de Oportunidad País, donde queremos visibilizar a más personas e instituciones que aportan y que todo el mundo debería conocer y agradecer, porque sin ellos Chile no se mueve. Muchas gracias. Oportunidad País, un podcast de Desafío Latam.